La realidad aumentada es una tecnología que fusiona el mundo real con el mundo digital, superponiendo imágenes generadas por ordenador. Groenlandia es la segunda departamento. Por un lado, los coches. Desde los inicios hasta hoy, la tecnología que permite este efecto visual ha ido mejorando, llegando a campos como los videojuegos y la televisión, donde cada día va cobrando mayor protagonismo. Este proceso es gracias sobre todo al mapeo gráfico en tiempo real con la tecnología precisa para interpretar unos puntos cardinales en el espacio y colocar la imagen digital correspondiente. Infografías en 3D en el propio plató o incluso recrear escenarios son unas de las utilidades que se le da a la realidad aumentada en televisión. Cada vez más cadenas optan por utilizar esta tecnología a nivel internacional, sobre todo en programas electorales. A3 Media ha sido la cadena nacional que ha integrado estos grafismos en su producción diaria. Antena 3 Noticias ha sido la que más ha apostado por esta tecnología. Realmente es una apuesta casi desde el propio origen de la tele, ¿no? Ya en el año 94, estamos hablando de hace muchísimos años, fuimos pioneros en España e incluso una de las primeras empresas de televisión del mundo que apostaron por la realidad aumentada. En ese momento, una especie de asociación de consorcio empresarial con Brightstone, que es una empresa española pionera en todo el mundo en este tratamiento de la imagen y del audiovisual, se montó un laboratorio aquí en Antena 3 y ya en esos años 94, 95 se hacían muchísimos programas, empezó a trabajar en decorados totalmente virtuales, en realidad inmersiva, en programas electorales. Luego el devenir de la televisión y de la tecnología hizo que esto se parara un poco hasta esta época actual en la que la tecnología había hecho que esto se facilitara de alguna forma y pensamos que era el momento de apostar en una implementación en el diario. Y con lo más cercano, esta tarde, lo intuimos perfectamente. La realidad aumentada que nosotros hacemos realmente consiste en colocar objetos virtuales, un objeto, un diseño 3D o falso 3D, dentro del espacio real que es nuestra redacción. Con lo cual todo consiste, por simplificarlo, en que tenemos dos cámaras sensorizadas y robotizadas que están unidas al aparato, a la capa gráfica, que es BIRD. Entonces partimos de una idea, de un diseño que se realiza en grafismo y este elemento lo posicionamos sobre y dentro del plató y dentro de la escenografía y del guión que queremos hacer ese día y ahí ya se retrata bien en directo en la mayor parte de los casos y en casos muy especiales pues grabamos las piezas por su propia espectacularidad y desarrollo. La primera edificación data del año 1045. En tiempos fue residencia de reyes. Ahora, con el paso de los siglos, el Palacio de Westminster... Las noticias que elegimos para hacer en realidad aumentada en un informativo depende. Normalmente las elige el equipo de realización. Entonces decidimos, miramos a ver, esta noticia puede tener un filón y podemos darle todavía más importancia y nos puede quedar más bonita o realmente va a ser noticia y entonces la hacemos. Pero lo que hacemos día a día, que siempre se hace en directo, tenemos un equipo aquí estupendo donde todos trabajamos y lo hacemos todo en directo, pues trabajamos depende. El otro día surgió la cosa de, por ejemplo, el nivel del mar con respecto a los icebergs y dijimos, pues vamos a hacer un iceberg y subimos el nivel del agua y tapamos todo el plató. Y bueno, pues lo hicimos. La biodiversidad. Estamos ante un declive sin precedentes que podría hacer desaparecer... El proceso a la hora de... Hemos elegido la noticia y decidimos que va a ser esa realidad aumentada, hay dos procesos. Uno, que no tengamos los elementos y tengamos que comprarlos. Vamos a grafismo y le decimos que si tiene... Porque ellos necesitan determinadas líneas
que tienen que ser casi más de 10.000 líneas. Entonces depende de cada elemento, ellos son los que nos dicen, este sí podéis comprarlo, este no podéis comprarlo porque no llegamos. También puede ser que no lo compremos porque ya lo tengamos de antes o porque lo puedan hacer ellos. Si es un cubo, pues, o sea, si es una caja o son cosas o son elementos muy fáciles, los hacen ellos. O sea, los modelan ellos, los hacen ellos, nos los visten y nos los dan. El proceso de trabajo es sobre todo de llegar a poder sacar algo. O sea, es el mayor fin, bueno, prácticamente de la tele. Pero sobre todo que sea... es una realidad aumentada, por lo tanto no es cualquier tipo de pieza. Tiene que ser un poco más espectacular, tiene que ser un poco más visual. Entonces siempre se intenta que sea de gran calidad y que tenga algo bueno que contar. Entonces normalmente siempre se busca alguna forma de compaginar la noticia o de que cuente algo más que no cuenta la noticia. Entonces, dependiendo de qué vaya la noticia, a veces es tan sencillo como sacar un avión o a veces es tan complejo como explicar el proceso de la habitación dentro de un paciente de coronavirus o otros 1000 casos. Entonces, todo ese proceso siempre se le da forma entre el grafista y el realizador. Nosotros aquí en Antena 3 usamos un par de softwares. Por un lado, usamos Maya, que es el programa que usamos o para modelar o para bien algún modelo que haya sido comprado, poder pasarlo a lo que necesitamos para realidad aumentada, y luego ya lo pasamos a BizArtist, que es el programa, el software que usamos en Antena 3 para poder pasar toda clase de gráficos ya a control, que es donde ya se encargarán de usarlo y darle los pasos que se necesite. Y nos lo mandan aquí hay una persona que está en el multiplayer y cuando lo tenemos lo que hacemos es intentar colocarlo en la posición que más nos venga bien a nosotros y sobre todo con el cámara. Aquí todos tenemos que trabajar en equipo porque si no, o sea, no es aquí llega esto y lo colocamos, no, porque tenemos que buscar la profundidad, el espacio, que se vea que tiene, ¿sabes?, que tiene volumen, que es lo más importante de la realidad aumentada. Y más o menos es lo que hacemos. Vamos vigilando, toda la tarde vamos, cómo va, tal. Tardan, dependiendo de qué realidad aumentada, ellos también nos lo dicen, esto se puede hacer hoy o no se puede hacer. Hay elecciones y decidimos que tenemos la Moncloa, y yo me acuerdo que estaba la Moncloa hecha de las elecciones, pero estaba todo el edificio y yo quería meter a Vicente dentro de la Moncloa. Pero no en el despacho, sino que paseara por las columnas, entre las columnas. ¿Qué hicimos? Quitamos las escaleras a ras de suelo. O sea, el suelo negro que tenemos aquí es el suelo de la Moncloa. O sea, es el suelo de la entrada de la Moncloa. Pero estaban todas las columnas. Entonces, Vicente podía pasearse y estaba el techo. Fue una pasada porque era la primera vez que pasábamos por columnas. Hicimos el Congreso lo mismo. El Congreso estaba modelado entero, pero tú no podías entrar en él ni salir. ¿Qué hicimos? También quitarle las escaleras, dejamos los leones, o sea, como si estuviéramos a ras, como si hubiéramos subido y nos hubiéramos quedado allí. Y esa fue otra muy buena porque también el hecho de pasar por las columnas y llegar al león, pues tenía su aquel. Esas fueron complicadas y estuvimos mucho tiempo ensayándolas, que no eran fáciles. Con Pedro Sánchez en Nueva York. Ensayamos algunas veces, pero la verdad es que la mayor parte de las veces lo hacemos en directo. Cuando empezamos a trabajar con la realidad aumentada es verdad que teníamos que ensayar un poquito más por la novedad, porque es un trabajo que realizas en el plató sin ver físicamente aquello que luego sí se ve en pantalla, pero a veces resulta un poquito confuso sobre en qué lado del plató están los elementos de realidad aumentada que aparecen, que físicamente no los vemos, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo ha sido más sencillo adaptarse a ello y solamente ensayamos aquellos que tienen una especial complejidad. E incluso los que son muy complejos tenemos que grabarlos, pero lo más habitual, en mayor parte de los casos, los hacemos en directo sin haberlos ensayado previamente. Casi 2 años, algo que no gusta a los británicos más eurófobos. Ya habrá conseguido el apoyo de algunas fuerzas. Yo lo único que presumo es que todo lo que hacemos lo hacemos en directo. El otro día hicimos, porque en las universidades están estudiando con realidad aumentada, con las gafitas, y nosotros hicimos un paso donde contábamos, hicimos la cámara 1, que tiene realidad aumentada, y hicimos una doble ventana con la misma cámara 1 sin realidad aumentada. Metimos a Vicente
y a la vez que él iba contando, nosotros íbamos explicando cómo se hacía la realidad aumentada en directo. No está físicamente. Ustedes sí que lo pueden ver gracias a la tecnología de la realidad aumentada que utilizamos tan a menudo aquí en nuestros informativos. Ahora, gracias a esa realidad extensiva que mezcla la realidad virtual y la realidad aumentada, los alumnos de algunas universidades pueden explorar el cuerpo humano, recorrer el mundo o eliminar una caries sin moverse del aula con simuladores casi reales. Siempre inscritos con letras mayúsculas en el recuerdo de todos. La más espectacular que hemos hecho fue la del aniversario de la llegada del hombre a la Luna, que fue un trabajo de varios meses por parte del equipo que trabaja con la realidad aumentada para poder diseñar el cohete, el módulo lunar. La verdad es que fue un trabajo muy bien hecho, con calma, para hacer una cosa excelente, y la verdad es que salió de maravilla. Aquel día sí que tuvimos que ensayarlo y grabarlo para que pudiera quedar bien, y estamos muy orgullosos de cómo resultó. Mi sensación es que estamos casi en el inicio del aprovechamiento de esta herramienta para los informativos en televisión, para la televisión en general. Hemos tenido un cambio muy grande, no solo de calidad, sino también de cómo enfocamos las realidades aumentadas. Es fundamental en la televisión en general, y en el caso de noticias la utilización de la realidad aumentada aporta un montón de elementos, tantos de espectacularidad de alguna forma como elementos informativos. La implantación de la realidad aumentada para nosotros no sabíamos nada. Hemos ido aprendiendo día a día, creciendo día a día. Hemos empezado a hacer los primeros pinitos y creo que el recorrido va a ser muy largo. Vamos a tener posibilidad de sacarle mucho más partido en todo tipo de informaciones. Y si a eso vamos uniendo la cantidad de posibilidades técnicas que nos va a aportar la evolución para poder hacer más inmersivas o cosas más espectaculares en el día a día. Voy aprendiendo cada día un poco más de esto, de la gente joven que viene pegando fuerte, y yo voy quedándome con cosas porque son muy interesantes las cosas que cuentan. Todos hemos ido aprendiendo día tras día de cómo realizar este proceso. Me gusta mucho, entonces soy un poco kamikaze, entonces me gusta hacer cosas nuevas. Solo falta que cada vez nosotros también sepamos aprovecharlo mejor, con más talento, con más imaginación, a la hora de plantearnos cómo podemos trasladar a la realidad aumentada aquellas informaciones que a lo mejor carecen de alguna imagen, o cómo podemos complementar esa información de la que ya podamos disponer. Las que se suelen sentar sus colaboradores. Y en este mandato, sus colaboradores suelen variar bastante. En poco más de 2 años de presidencia, en torno a 40... Es el presente inmediato, sobre todo la facilidad de poderla usar en programas en directo y usarla cada día sin tener que ir a grandísimas postproducciones.